Continuamos aquí en el Braserillo, estábamos hablando del final de la legislatura y la convocatoria de elecciones y le habíamos pedido a Inés que nos dejara un momentito para ir a publicidad. Ya hemos vuelto, Inés, perdona, sí. Y tú ya es la palabra. Como se estaba comentando, el balance que hizo ayer Mariano Rajoy fue un balance totalmente alejado de la realidad. Mariano Rajoy, esta es la legislatura de Mariano Rajoy, de la mentira, de la corrupción, de la precariedad laboral, de la desigualdad, de la corrupción. Tenemos que tener en cuenta que Mariano Rajoy comenzó la legislatura diciendo que no iba a tocar las pensiones, la educación, la sanidad, no iba a rescatar a los bancos, no iba a subir los impuestos, y fue lo primero que hizo. El Partido Popular tiene una corrupción estructuralmente instalada desde hace décadas que se destapó, y además con ello se destaparon los mensajes de Mariano Rajoy dando ánimos a Bárcenas diciendo Luis sé fuerte, y luego tenemos que acordarnos de la Secretaría General del Partido Popular con ese finiquito en diferido y simulado. Además es una legislatura del plasma. Rajoy es alérgico a los medios de comunicación, no ha dado la cara ante los ciudadanos en ningún momento. Incluso ayer en la televisión pública tuvimos que ver cómo Rajoy respondía a un plasma porque las preguntas de los ciudadanos estaban grabadas, y decía que era la legislatura de la precariedad laboral porque se han destruido 350.000 contratos indefinidos y se han creado 152.000 contratos temporales. Ahora mismo estamos en la modalidad del trabajador pobre, del trabajador que se ve la necesidad de acudir a los servicios sociales de las administraciones locales, a los comedores sociales, a las ONGs y a los bancos de alimentos, porque no tienen para vivir. Es decir, que es un balance de legislatura crudo, negro. Mariano Rajoy no ha sido nunca un político carismático, probablemente era valorado como fiable, pero desde luego ya perdió toda la credibilidad. Y ahora, pues con el actual panorama político, con la entrada de nuevas fuerzas políticas, pues bueno, aquí hay un pluralismo político que creo que es beneficioso y que con ello se fortalece la democracia, y vamos a ver, porque desde luego tiene que ser, como han indicado mis compañeros, una legislatura la próxima de diálogo, cuanto menos. Bueno, yo no voy a entrar en valoraciones políticas porque yo no tengo nada que decir en ese respecto, pero no hay que ser tampoco algo habrán hecho bien, porque aquí lo que sí es claro es que aquí ha habido una crisis a nivel internacional, una crisis que aquí en este país hubo un presidente que ignoró y que no nos lo contó y que siguió despilfarrando y tirando. Aquí de 2 millones de parados llegamos a 5, o ellos llegaron también, siguieron aumentando porque venía muy mal el tema. Todo eso hay que ser lo suficientemente honrado y decente y decirlo. O sea que yo no estoy ni con uno, ya he dicho, no voy a hacer valoraciones políticas. Que efectivamente el señor Mariano Rajoy no tiene carisma, pues no lo tiene. Que a lo mejor, lógicamente, a la izquierda no le cae bien, pues también, seguramente. Y aparte de la derecha tampoco, seguramente, porque de hecho muchos de la derecha que eran del PP están hoy en Ciudadanos. Y todas esas cosas, pero tampoco hay que decir las cosas y llamarlas por su nombre. Aquí el paro juvenil, cuando llegó este gobierno, estaba en un 60%. Estamos hablando que he oído aquí al compañero Javier que estamos en el 46%. Y antes estaba en un 48%. Me explico, pues luego algo ha bajado. Que efectivamente son precarios lo he dicho y lo sigo repitiendo, que efectivamente los contratos no son indefinidos, que no son contratos buenos, que se están viviendo familias con 600 y 700 euros, pero será mejor que vivan con eso a que estar soportando el resto de los contribuyentes el pagarles, como se ha estado pagando durante montones de tiempo, ayudas, que además es denigrante para un señor trabajador el tener que ir a por ella. El señor trabajador, aunque sea para una hora poner un clavo, pero se lo gana poniendo un clavo. Entonces yo creo que no hay que ser tan tremendistas ni decir que, sino la realidad está ahí. Los españoles no son tontos, los españoles les podemos decir nosotros lo que nos dé la gana, que ellos al final, el día 20, irán, votarán y allí veremos si hay 2, si hay 3 o hay 10. Sí, bueno, yo quería apuntar, porque antes me limité pues a explicar cuál es el panorama de cara a las elecciones, pero no hablé nada de
del tema del balance de la legislatura. Bueno, lógicamente Inés ha hecho pues una visión mucho más partidista, como es lógico y lo entiendo, pero yo creo que seríamos injustos si no dijéramos que el actual gobierno ha tenido que hacer frente a la peor crisis que se recuerda en España. Entonces mi pregunta también puede ser, ¿qué hubiera hecho otro gobierno que no hubiera sido el del Partido Popular? ¿Hubiera, en fin, tenido fórmulas mágicas para que la crisis que más ha azotado al mundo mundial, por decirlo así, nos hubiera sacado el primer año del atolladero? Pues yo creo que a veces pienso que algunos partidos han tenido suerte en no gobernar este país en esta época, en la peor crisis, pero bueno, es una opinión personal. Indudablemente no voy a descubrir nada, porque los datos lo indican así, de que hay muchísimas cosas que mejorar, que hay muchas situaciones negativas, como el paro juvenil, pues la pobreza que hay en algunos ámbitos, pero tampoco podemos negar otros datos positivos. Es decir, si solamente incidimos en aquellas cuestiones negativas para recuperarnos, pero no hacemos también hincapié, o ponemos la lupa en aquellas cuestiones que han mejorado, me parece que seríamos injustos, sinceramente. Yo estoy convencido. Estaríamos ciegos. Efectivamente. O sea que yo creo que, en fin, haber superado, insisto, la peor crisis económica de la historia, como se está recuperando en 4 años, no me parece que sea mal balance. E insisto, que queda muchísimo. O sea, no voy a negar el tema del porcentaje, por ejemplo, de paro juvenil, por poner el ejemplo que has puesto encima de la mesa. Pero, hombre, obviar que hay cuestiones, como dicen pues organismos internacionales, que se han mejorado, me parece injusto. Y sobre todo teniendo en cuenta en qué, digamos, situación, en qué ambiente ha tenido que gobernar. Yo te compraría el argumento si efectivamente hubiéramos concluido todos que se ha superado la crisis, ¿no? No. Claro, eso es lo que has dicho tú. Claro, bueno, es que esa es la escritura que ha superado la crisis, ¿no? Y yo, y perdóname que lo diga así, o sea, yo invito a cualquiera, ya invito a un concejal del Partido Popular en su día a que se pase un día por la concejalía que me ha tocado dirigir estos 4 años de Bienestar Social y que se pase por allí, por los servicios sociales. Nada, tranquilamente, una mañana, a echar un vistazo para allá, o a la concejalía de Empleo que dirige Inés, para ver cómo hemos superado la crisis todavía, ¿no? Respecto al porcentaje, y por que también los televidentes también lo tengan claro, de paro juvenil, José Luis, efectivamente, a mí me has oído hablar más de una ocasión de casi un 60% de paro juvenil en Castilla-La Mancha. El índice de paro juvenil en España, en toda España, efectivamente, está el 48%. Y efectivamente, ha habido una época de crisis, por no entrar en el concepto de crisis. Ya, bueno, pero aquí es donde hay que dar la talla, ¿no? Claro, efectivamente. La talla. Y entonces hay quien prefiere dar la talla gastándose 56.000 millones de euros en rescatar a la banca, por ejemplo, y opta por eso, porque cree que es la mejor fórmula, de los cuales 24.000... No, a ver, vamos a ver, Antonio, no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo no he dicho que no sea necesaria. No. Obligarnos a los ayuntamientos, por ejemplo, a pedir un préstamo de pago a proveedores a los bancos, ¿no? Porque hay que pagar a los proveedores, que hay que pagarles a los proveedores, faltaría más, ¿no? ¿Cómo se consigue ese préstamo? Lo he explicado más de una vez, ¿no? El Banco Central Europeo se lo cede a los bancos al 0% y los bancos nos los prestan a los ayuntamientos al 5%. Hombre, pues es una salida de la crisis, pero yo creo que puede haber otras absolutamente distintas a la que ha puesto en marcha este gobierno para no sacarnos de la crisis, insisto, para no sacarnos de la crisis. Y a cualquiera le invito a que se dé una vuelta por la vida real, más allá de Standard & Poor's. Y termino, porque me afeaba el moderador al principio mi exagerado argumento sobre el bipartidismo, ¿no? Bueno, mira, yo creo que ha habido un único consenso en 30 y tantos años de democracia, sin entrar en matices, que ha sido la Constitución española, ¿no? Por lo menos así nos lo han vendido siempre. Bueno, pues el bipartidismo se cargó aquel consenso, ¿no? Cuando de motu propio, sin referéndum y sin contar con el resto de las fuerzas políticas, el Partido Popular y el Partido Socialista modificaron la Constitución con el famoso artículo 135, que hacía tiempo que no comentaba yo en este debate, que dejaba perfectamente claro que la prioridad de un gobierno y del gasto económico tenían que ser los ciudadanos y no los bancos, como se ha hecho ahora, ¿no? Fíjate si ha hecho daño el bipartidismo. Javier, solo una cosa, yo estoy de acuerdo contigo en que es una vergüenza, que es una vergüenza que a un banco le den un crédito, un dinero, el Banco Central Europeo del 0% y a un ayuntamiento le cobren el 5%. Estoy de acuerdo contigo, pero macho, es lo que hay.
Es decir, bueno. cuando cambiemos Ya está. las reglas económicas europeas, que es donde estamos, y entonces digamos, Escucha. señores del Banco Central Europeo, en vez de prestar el dinero a los bancos, déselo directamente a los ayuntamientos, lo arreglaremos. Pero lo demás, ¿sabes lo que es? Populismo. Claro, Populismo. Pues, si es lo que hay, lo siento, lo que hay. no me puedo callar cuando me acusas de populista. Si es lo que hay, lo que sí podemos hacer es, en vez de ir a unas las leyes elecciones, económicas europeas, en vez de ir a unas elecciones, hacer un sorteo es decir, que le toca a es que un gobierno no le puede decir a un banco que dé un crédito por debajo. Sí, señor, que lo puede hacer. No. Sí, señor, regulando la financiación en este país y regulando las reglas bancarias. Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Y lo que sí podría hacerle, desde luego, es que hiciera devolver un crédito que hace pocos días el periódico 5 Días ya daba por perdidos 40.000 millones de aquellos 56.000 millones que se habían puesto encima de la mesa. Y este populista, como dices tú, es el que dice que se han gastado 56.000 millones en los bancos mientras se estaba echando a la gente de sus casas y ahora están las casas vacías. Ese populismo, vete y se lo cuentas al que desahucien mañana. Y vas y le cuentas que esto es populismo y que esto es así. Esto es así. Esto es así. Venga, hombre, por Dios. Yo vuelvo a decir que efectivamente ni todo ha sido bueno, ni todo ha sido malo. Efectivamente se nos pidieron unos esfuerzos grandísimos, tan grandes como que nunca en este país se había quitado la paga a los funcionarios, pero bueno, efectivamente todos esos esfuerzos se les está viendo, ya hemos visto el final del túnel. Europa no creo que sea tonta y está diciendo que la recuperación española es milagrosa. Está diciendo las agencias de calificaciones como BUF y todas estas, teníamos un suspenso bajo y ya tenemos una calificación, la máxima, se lo digo a la gente. Bueno, la máxima es la A y estamos ya en B. Entonces, ni cuando estamos arriba ni cuando estamos abajo, entonces. O sea, que hay una serie de indicadores que están diciendo que puede, o estamos en un camino que puede ser el acertado. Que con el bipartidismo o con él va a ir a mejor, pues seguramente, pero lo que no podemos hacer es dar pasos para atrás. Lo que está muy claro es que el día que se vote, yo desde luego recomiendo el que seamos muy inteligentes, muy listos y que seamos capaces de ver un poquito más allá de los colores políticos y ir a lo realmente importante, que es que sigamos avanzando, que el paro se quite, que haya más dinero, etc. A quien proponga eso en los programas con base sólida, que es lo que debemos de analizar todos a partir de este momento. Si no, con base sólida, no populista. Nos están vendiendo la recuperación económica y, como decía Javier, yo no lo veo en la Concejalía de Empleo. Yo tengo... todos los días recibo a gente que está viviendo auténticos dramas sociales, en la exclusión social. Entonces, yo cuando me venden esa moto, yo no la compro, desde luego. Y decir que, bueno, que es verdad que la crisis tiene una envergadura a nivel mundial y que poco podemos incidir, pero desde luego cuando se elige un gobierno, el gobierno tiene una labor de priorizar. Y entonces priorizar políticas. Y cuando hay mucha gente que lo está pasando mal, habrá que contribuir para que esa gente y ayudarles para que no dejen de pasarlo en la situación en la que se encuentran. Por lo tanto, bueno, pues es difícil, pero es cuestión de priorizar y no quitar las prestaciones por desempleo, rebajarlas, no hacer recortes, sino desmantelar un estado del bienestar o de medio-estar que por lo menos teníamos. Para finalizar con este tema, si os parece, y pasamos al plan de empleo, que viene muy al pleo. Yo creo que el diagnóstico sobre lo que ha sucedido en este país durante los últimos 4 años, yo creo que está bastante claro. Es interpretable en función de quién de que seas más filo PP o más filo izquierda. Pero a mí lo que me preocupa y lo que me interesa en estos momentos va a ser la gobernabilidad después del 20D. Y entonces yo lo que veo en estos momentos, vamos a ver si las cuestiones se van concretando en estos 2 meses, que los 2 principales partidos, porque aunque no estemos abocados al no bipartidismo, sigue habiendo 2 principales partidos que se llaman PP y PSOE, los 2 tienen internamente unas bombas de implosión, cada uno se llama Faes Aznar y otro se llama Susana Díaz y algunos otros presidentes autonómicos, que el que pierda, sea Rajoy o sea Pedro Sánchez, se le acabó la carrera política, porque van a estallar sus propios partidos. Y eso puede ser un riesgo bastante considerable para la gobernabilidad en el futuro.
Vamos a ver cómo van las cosas, pero yo me da la impresión, a mí me preocupa mucho la división interna que hay en los dos principales, porque obviamente, insisto, Podemos se está desmoronando claramente y en relación con Ciudadanos todavía no sabemos realmente bien lo que hay ahí dentro. Pero sí está claro lo que está pasando en el PP y en el PSOE, y de aquí al futuro que uno de los dos pueda tener una crisis interna un poco devastadora por haber perdido las elecciones es una cuestión que me preocupa. Pero, Juan, eso ha ocurrido siempre en todas las épocas. Cambiamos cambiamos de asunto. El plan de empleo. Bueno, parece ser que hoy comenzaba el plan de empleo, ¿no? Ya en Castilla-La Mancha. Bueno, se han aprobado los primeros decretos para su puesta en marcha y bueno, pues aquí lo único que cabe decir en todo caso es que ojalá funcionen. O sea, por supuesto, a mí me parece que el objetivo de afectar a 60.000 personas, pues lógicamente si fueran 70.000 por mucho mejor, ¿no? Pero es una cuestión que efectivamente hoy se ha puesto en marcha por parte del Consejo de Gobierno y solamente cabe esperar que tenga sus frutos. No puedo decir otra cosa en este momento. Para eso hay que tener medios. Al parecer la mayoría de esos medios van a provenir de la Junta de Comunidades, aunque también tiene que haber instituciones privadas, creo que aporten, con lo cual vamos a ver si realmente, por ejemplo, los empresarios pues reciben bien este tipo de contrato, que habrá que conocer exactamente luego la letra pequeña en qué consiste, cuáles son las aportaciones que tiene que haber cada cual. Es decir, cabe decir desde mi punto de vista en este momento que bienvenido sea, pero que veremos cuál es su discurrir. A ver si nos puede sacar un poquito de dudas, Inés, que además como es de la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento, me imagino que conocerás este plan de empleo más en profundidad. Lo conozco, además nos reunieron hace poco la Consejería de Empleo para abordar el tema. Este es un plan de empleo que es ambicioso, pero yo creo que es realista y además es integrador porque tiene en cuenta a todos los agentes sociales y se recupera el diálogo social que se había perdido durante estos 4 años. Es un plan de empleo que además va a beneficiar a todos los colectivos que se encuentran en una situación de desempleo. Por un lado están los jóvenes sin cualificación, que se les va a ayudar y se les va a formar para que puedan acceder al título de la ESO a través de convocatorias extraordinarias. Luego tenemos a jóvenes con cualificación, que en estos casos se les ayudará a través de un contrato puente con una empresa. Ya hay bonificaciones para los jóvenes con cualificación en los contratos de prácticas de 1 año, siempre y cuando el joven esté inscrito en el sistema de garantía juvenil. Y por esa vía también es una forma de ayudar a los jóvenes, pero también es un plan de empleo que va a beneficiar a los parados de larga duración, que son mayores de 25 años, y en este caso pues con una colaboración entre la Administración y las entidades beneficiarias, como puede ser el Ayuntamiento local, y en este caso pues bueno, pues si la Administración ayudaría con una ayuda de salario mínimo interprofesional, y a cambio pues la Administración local tendría que asumir pues el resto de indemnización, fin de contrato, prorratas e indemnización. Y luego por último también beneficia a aquellos que están recibiendo un subsidio para mayores de 55 años con un contrato de colaboración social, y lo que se pretende principalmente es que completar la prestación de subsidio hasta llegar a un salario mínimo interprofesional. Quiero decir que engloba a todos los colectivos que se encuentran en una situación de desempleo, y creo que puede ser muy beneficioso. Pues yo quiero creer, quiero creer, porque además la región lo necesita de una forma desesperada, ¿no? Hemos estado hablando antes de porcentajes de paro generalizado, pero también de paro juvenil, y yo quiero creer que esta puede ser un camino. Yo no creo que sea la solución definitiva, porque evidentemente no estamos hablando solo de aportar posibilidades de empleo, sino que una de las principales prioridades de cualquier gobierno, sea el que sea, es la de generar las condiciones para que se vaya creando empleo. Pero está claro que un plan de empleo como el que se pone en marcha, con una inversión de casi 100 millones de euros, me parece recordar que es el total, es absolutamente imprescindible en esta región. Podemos entrar en diferencias de matices, pero yo insisto que quiero creer para diluir un poco, para rebajar unas condiciones laborales absolutamente catastróficas en la región, que todo hay que decirlo, no empezaron con Cospedal, sino que venían ya de antes, y que estaba llegando a una situación absolutamente insostenible, ¿no? Vamos a darle quizá un voto de confianza al gobierno regional en este sentido, pero me parece también, espero que Emiliano García Paje haya madurado también como político y no empiece con triunfalismos previos a la aplicación de un plan que simplemente se ha anunciado, ¿no? Y que se publica creo que mañana mismo en el diario oficial de
Castilla-La Mancha. Vamos a ver los resultados que dan. Y yo insistiría, porque me parece bien además que no solo sea una cuestión de contrataciones temporales, sino que vaya también al temas de formación profesional y vayan enfocadas también pues a temas de empresa, ¿no? Pero es absolutamente imprescindible que el Gobierno regional se tome muy en serio la precariedad de los empleos, especialmente para los jóvenes, ¿no? Yo nunca he compartido con Gascón que es mejor tener un trabajo precario que no tenerlo, pero que la obligación como administración pública es que no existan los trabajos precarios, y yo espero que en ese sentido se den pasos adelante. Vamos a ver, porque la inversión es absolutamente importante desde el punto de vista económico, y vamos a ver si da sus resultados. Y yo creo que lo vamos a ver en breve, ¿eh? De todas maneras, he oído que algunos salarios van a llevar el salario mínimo interprofesional. No, que se va a completar. O que se va a completar. Sí, eso es. ¿Cómo? El salario mínimo interprofesional, en el caso de los planes de empleo, salario mínimo interprofesional más la prorrata de pagas extras, más efectivamente serán unos 753 aproximadamente. 753 euros al mes. Habrá que subir el salario mínimo interprofesional. Esa es una de las primeras. Bueno, porque si no, tampoco va a ser un salario muy desorbitado. Igual eso es populista, ¿eh? Hemos dicho, no, pues bienvenido sea si esto efectivamente va a sacar gente del paro realmente y demás. Pero quiero recordar que también los que hoy no han querido venir a sentarse en esta mesa, en su gobierno anterior también tenían su programa de empleo, que si le quitaban a la empresa al que contrataban no sé cuántos, o sea que esto es la pescadilla que se mueve la cola. Y yo quiero ya de una vez que no sea la pescadilla que se mueve de la cola, sino que realmente sea un plan de empleo real, donde el empresario pueda contratar realmente a la gente, porque no vamos a pretender que esos 100 millones sea para que crear gente que dependa de un ayuntamiento y le tenga que pagar el ayuntamiento, porque entonces lo que estamos haciendo es aumentando plantillas poco productivas, porque puesto que ya hay servicios de limpieza en esta ciudad, por ejemplo, que se están pagando y cómo se están pagando, pues lo que se debe hacer es fomentar que la empresa dé trabajo. Si es así, bienvenido sea, pero si no, pues es lo mismo que ha venido ocurriendo en esta región durante muchos años. No. Y el negarlo es hacer lo que queráis, pero la gente lo sabe. Y está muy clarito que ha sido siempre así. Planes de empleo que no han llevado a nada porque ha sido al ayuntamiento darle a ti como concejala, darte X dinero y tú en regalitos y en dádivas, en vez de darle la carne a comprar una caña para que pesquen, darle el dinerito para que se calle la boca. Bueno, eso tampoco es así, José Luis. Sí, pero bueno. No. Vamos a publicidad y volvemos dentro de un instante, terminando con el plan de empleo y hablando de la ley de caza, que viene ahora después, ya muy a tiro en este caso. Venga, volvemos ahora enseguida. Hasta ahora.